hacer una verdadera selección por el tiempo que tengo. Voy a tomar, en principio, las categorizaciones en relación a este momento que estamos viviendo, esta pandemia, esta cuarentena, donde se habla mucho de la cuestión del trauma y lo traumático, y se lo utiliza para conceptos muy distintos. Se los utiliza desde la sociología, desde la psicología, desde las diferentes corrientes de la psicología, desde el psicoanálisis, ¿sí? Y no tienen un mismo significado bajo ningún punto de vista, ¿sí? Y esto efectivamente nos convoca a los psicoanalistas a poder ubicar, precisar ciertos conceptos, pero además cuáles son los modos de estar a la altura de la época, ¿sí? Para los psicoanalistas se les presentó un problema muy serio con la cuestión de la pandemia, con la cuestión de la cuarentena. No que la cuarentena sea un problema, la cuarentena no es un problema. Además, estoy totalmente en desacuerdo a aquellos que combaten a la cuarentena. Me parece efectivamente una cosa terrible que se combata la cuarentena. Porque hasta que se empiece a aplicar las vacunas, la cuarentena es lo único que hay contra ese real desencadenado. Y efectivamente, tanto que hablamos de lo real en el lacanismo, este real es un real inédito en la historia de la humanidad. Aunque ha habido otras pandemias, ninguna de la envergadura de esta, que sea mundial y que mate a tanta gente y que obligue a un estado de cuarentena tan prolongado, de un cambio absoluto de la vida habitual de cada uno de nosotros. En lo que hace a los psicoanalistas tuvimos que tomar decisiones respecto a la cuestión de las sesiones. Si continuábamos con las sesiones o vía telefónica o vía virtual o las suspendíamos porque no podía ser presencial. Efectivamente, era un problema muy importante tomar esa decisión. Algunos estaban a favor de una cosa y otros estaban a favor de otra cosa. Algunos con buen criterio decían que había que sostener los tratamientos y otros que en la medida en que no estaba el cuerpo no se podía sostener realmente los tratamientos. Bien. En un punto me pareció absurdo el debate formulado de ese modo y periodísticamente. ¿Por qué? Primero, que hay que hacer todo un trabajo de qué quiere decir el cuerpo, y efectivamente la cuarentena nos pone al trabajo de qué quiere decir cuerpo y qué quiere decir cuerpo al analista, cosas que se han dicho, diferentes cosas y muchas veces contradictorias. ¿Qué quiere esto decir? ¿Sí? Y nos pone al trabajo de un modo realmente serio y no estar repitiendo consignas, ¿sí? Sino hacer un trabajo verdaderamente serio, ¿sí? Porque la voz es cuerpo, ¿sí? La voz es cuerpo. Y además, el cuerpo imaginario no es el único cuerpo, no solo que está el cuerpo orgánico, sino que está el cuerpo hablante,
El cuerpo hablante es diverso al cuerpo imaginario y es un cuerpo que efectivamente está en juego en los análisis por parte del analista. Pero es cierto que, como dice Lacan, el objeto voz encarnado en el analista durante los tratamientos es el último objeto que cae en un análisis. El último objeto que cae al final de análisis es el objeto voz. O sea que el objeto voz tiene una relevancia muy importante, muy importante. Y efectivamente, no solo está la posición de escucha y la regla de abstinencia o deseo del analista, la interpretación, el cálculo del significante, sino que además está el objeto voz. ¿Sí? Y esto efectivamente nos lleva a dimensionar el objeto voz de un modo muy preciso y poder ubicar la importancia que tiene ese objeto, que es cuerpo, en el sostenimiento de los análisis. ¿Sí? Yo tomé bastante rápidamente la posición de continuar con los tratamientos de aquellos analizantes que así lo desearan, por dos razones. Una porque efectivamente Freud no tenía como referencia el confort burgués, ya que atendía caminando en la playa, en las montañas, ¿sí? En un bar, como el caso de Aliquis, y Freud podía sostener su lugar de analista por fuera del confort burgués del consultorio. Es cierto que el diván no es solo algo del confort burgués, sino que pone en juego algo del orden del campo de la mirada, ¿sí? Esto es cierto. Pero también es cierto que el objeto voz está presente y que el objeto mirada es distinto a la visión y que puede haber objeto mirada aunque no haya visión, como nos enseña Lacan en el seminario 11. ¿Sí? El ver, verse, ser visto se pone en juego, ¿sí? Se puede poner perfectamente en juego en el decir de un analizante, se puede interpretar desde un dicho analítico. Pero en verdad, más allá de estas elucubraciones, yo tenía la referencia freudiana, pero también realmente, y jugó mucho, en mi caso singular, mi propia experiencia como analizante. ¿Sí? Y en mi propia experiencia como analizante, yo recordé muy rápidamente cómo hace unos 4 años yo voy al consultorio de mi analista y mi analista había sido internado por un problema gástrico menor, pero estaba internado. Entonces no iba a poder tener las sesiones. ¿Sí? Bueno, tampoco estaba en Buenos Aires, yo estaba en París y era enero y hacía muchísimo frío. O sea que ni siquiera se podía caminar y visitar lugares. Estaba en otro país, extranjero, con un frío tremendo y mi analista, que había ido para análisis, y mi analista estaba internado. Mi analista me manda un WhatsApp y me dice dónde está internado y yo le cuento que estoy de café en café por el frío que hace, no se puede hacer otra cosa, y él me da una sesión. Bueno, yo fui a la sesión, tuve como siempre 3 sesiones por día y él me estuvo atendiendo y del cual guardo interpretaciones inolvidables. ¿Dónde me atendía? En la habitación donde él estaba internado. ¿Sí? Ahí. Ustedes saben que una habitación de hospital, por un hospital público, entran a la habitación médicos, enfermeros, mucamos, etcétera, a hacer sus trabajos.
Y mientras tanto se realizaban las sesiones, ¿sí? Yo miraba una pared con una silla, él se estaba sentado atrás, y así fue como este hombre me enseñó en acto verdaderamente lo que es un analista. Ahí, ¿sí? Más allá de todo confort burgués. Él estaba vestido como paciente, ¿sí? Porque estaba internado, se levantaba de la cama donde estaba acostado para atenderme. Y después yo esperaba en una silla fuera de la habitación y él me llamaba. Gritaba Osvaldo y yo iba y me atendía. Bien. Este analista, que es Jacques Alain Miller, analista durante 23 años, me atendió en esas condiciones. Y fue un proceso de análisis absolutamente eficaz y para mi formación de una enorme importancia. Entonces yo tenía efectivamente estas marcas muy importantes y eso me permitió no complicarme demasiado con los cambios que había que hacer para poder seguir atendiendo a mis pacientes y poder escucharlos, ¿sí? Cosa que efectivamente es lo que hago, lo que estoy haciendo, y realmente todo marcha muy bien. Ahora, yo les voy a leer dos cosas a partir de esta introducción, dos cosas escritas por mí. Porque cuando pensamos